buenas, ¿qué tal estás? En este vídeo vamos a resolver la pregunta tercera del supuesto segundo de promoción interna del año 2015. Estaremos dentro del bloque de gestión financiera y concretamente nos vamos a referir a lo que sería la parte de los pagos indebidos y su obligación de reintegro. Esto va a estar recogido en el artículo 77 de la Ley General Presupuestaria y luego veremos también cómo se completa con lo que sería el decreto de pago de haberes a los funcionarios al servicio de la Administración General, concretamente a su artículo 5. Ahora vamos a hacer la lectura del enunciado para que sepáis un poco por dónde vamos, hacemos el repaso de la teoría y por último resolvemos la pregunta. Bien, este enunciado nos dice lo siguiente: una de las funcionarias que trabaja en tu dirección general percibe indebidamente una gratificación extraordinaria en la nómina del mes de noviembre de 2016 por importe de 1.500 euros. Detectado el error, la funcionaria reintegra la cantidad indebidamente percibida en la caja pagadora de la Dirección General del Tesoro en diciembre de ese mismo año. Indique dentro de la gestión presupuestaria cómo actuar en este caso y cómo se debería devolver en general el pago indebido y realizarse el reintegro ante la Administración. Bueno, pues nada. Vemos que es una pregunta, no es muy común dentro de los exámenes oficiales, como os he dicho antes, así que lo que tenemos que hacer es quedarnos con las nociones básicas de lo que vamos a repasar en la teoría y con ello, pues más o menos intentar tirar de estos detalles que os vamos a aportar para poder rascar lo máximo posible a la hora de responder. Perdona la interrupción, este es un contenido de prueba, de demostración de lo que ofrecemos desde simplificatusopos.es. Si te parece útil, si crees que te puede ayudar a preparar tu oposición, ponte en contacto con nosotros o acude a nuestra página para ver con más detalle qué es lo que ofrecemos y de qué manera podemos ayudarte. Sin más, te dejo con el vídeo, espero que te sea muy útil. Hasta pronto. Bien. Lo que nos dice la teoría es lo siguiente: la Ley 47/2003, General Presupuestaria, artículo 77. Su primer apartado nos da la definición de pago indebido. Dice que es aquel que se produce por error material, aritmético o de hecho, en favor de una persona en la que no concurra el derecho de cobro o que concurriendo este derecho de cobro pues se le paga una cuantía por exceso. Es el caso que hemos visto en el supuesto práctico. Una funcionaria que recibe una nómina con una gratificación extraordinaria superior a la que le correspondía. A continuación indica la obligación que tiene este perceptor de restituir esa cuantía y también la obligación del órgano que haya cometido el error de disponer de inmediato de oficio la restitución de las cantidades indebidamente pagadas, es decir, debe comunicar al perceptor que tiene la obligación de restituir. Todo ello conforme a los procedimientos reglamentariamente establecidos. Si no hay ningún procedimiento reglamentariamente establecido, se tendrá que acudir a las instrucciones que nos dé el Ministerio con competencias en Hacienda. Aquí indica el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, pero se está refiriendo al que tiene competencias en Hacienda. El apartado tercero, por su lado, se refiere a la revisión de los actos de los que se deriven reintegros distintos a los correspondientes a los pagos indebidos a los que se refiere el apartado primero. Hablamos de pagos distintos, indebidos, a los que hemos definido en el apartado primero. En ese caso, ¿cómo se va a producir el reintegro? De acuerdo con los procedimientos de revisión de oficios de actos nulos o anulables, aquí dice, previstos en la Ley 3092, esto se actualiza a la actual Ley 39/2015. Mediante el procedimiento de revisión de oficio, que está recogido dentro del artículo 106, que sabéis que es una prerrogativa que tiene la Administración para revisar sus propios actos y para la que tiene que contar con un previo informe del Consejo de Estado. Bien. También nos dice que también se podrá hacer de conformidad con los procedimientos específicos de reintegro establecidos en las normas reguladoras de los distintos ingresos, como podría ser el reintegro de las subvenciones para las que no se cumplan los requisitos o no hayan sido debidamente justificadas. Nos dice a continuación en el apartado cuarto algo importante, que es que a salvo de lo establecido por las normativas reguladoras de los distintos reintegros, el reintegro de pagos indebidos o declarados inválidos de acuerdo a esa Ley 39/2015 va a devengar el interés previsto en el artículo 17 de esta ley, desde el momento en que se produjo el pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. Esto es lo más importante de este apartado. Tenemos que saber el ámbito temporal en el que se genera ese interés, desde el momento en que se produce el pago indebido hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o se proceda a la devolución voluntaria.
Nos indica, por último, que lo dispuesto en el párrafo anterior resulta también de aplicación al reintegro de cantidades percibidas de la hacienda pública estatal por haber incumplido el perceptor de los fondos las condiciones establecidas para su entrega. Podría ser este el caso, por ejemplo, de las subvenciones en las que no se han cumplido los requisitos para su percepción. Y por último vamos a ver lo que sería el decreto 680-1974, por el que se dispone el pago de haberes y retribuciones al personal en activo de la Administración del Estado y de los organismos autónomos. En este caso vamos a hacer referencia a un artículo que es el artículo 5, es muy cortito y simplemente nos tendremos que quedar con lo siguiente que voy a decir. Que las cantidades satisfechas indebidamente por el Tesoro se reintegrarán deduciéndolas de los siguientes libramientos que se formulen. Cuando tal procedimiento no pueda aplicarse, el reintegro se realizará mediante ingreso directo en el Tesoro. Es decir, si a mí como funcionario me ingresan una nómina superior a la que me corresponde, ese pago indebido se me deducirá en las siguientes nóminas. En caso de no poder aplicarse ese procedimiento, imaginaos porque me voy a jubilar y ya no tendré nóminas siguientes a las que aplicar la deducción, en ese caso lo que tendré que hacer será el reintegro directo ante el Tesoro. Y ya pasamos por último a la resolución de la pregunta. Empezamos como siempre haciendo nuestra introducción. La pregunta tercera de este supuesto se refiere a la realización de un pago indebido en concepto de una gratificación extraordinaria a una funcionaria en el mes de noviembre del año 2016 por un importe de 1.500 euros. Se indica que la funcionaria procede al reintegro de la cuantía indebidamente percibida en el mes de diciembre. Se solicita indicar cómo debe actuarse en el caso en el ámbito de la gestión presupuestaria. Bueno, lo primero que hacemos es mencionar la normativa que vamos a utilizar como marco jurídico. Acudiremos a la Ley General Presupuestaria para la adecuada resolución del supuesto. Más concretamente nos remitiremos al artículo 77. Dicho precepto, y aquí hacemos la definición de lo que es un pago indebido. Establece que las cantidades indebidamente percibidas por parte de la Administración y lo que comporta la obligación de reintegro, estableciéndose reglamentariamente el procedimiento para ello. Indicamos a continuación que dicha cuantía podrá generar intereses desde el momento de su percepción y hasta que se acuerde la procedencia del reintegro o se decida voluntariamente realizarlo. Según la normativa que regula el pago de haberes al personal de la Administración del Estado, las cuantías indebidamente percibidas se reintegrarán mediante la deducción en las siguientes nóminas. Cuando no sea posible aplicar este mecanismo, se hará mediante ingreso directamente ante el Tesoro. Aquí en este recuadro del margen de la izquierda simplemente os indicamos que esto de aquí lo regula el decreto 680-1984 que regula el pago de haberes al personal. Como os decimos, no es necesario que sepáis en concreto la nomenclatura de esta normativa, bastará con que digáis normativa que regula el pago de haberes al personal al servicio de la Administración General del Estado. Por último, hacemos la conclusión y decimos que en conclusión se puede indicar que, ante el caso de un pago indebido, existe una obligación de reintegro al Tesoro. Asimismo, se podrán generar intereses hasta el momento en el que efectivamente se produzca el mismo. El mecanismo para el reintegro será mediante deducción en las siguientes nóminas o, en caso de no ser viable, mediante el ingreso en el Tesoro. En este caso, la funcionaria debió comunicar simplemente el pago indebido de la gratificación extraordinaria y esperar a su deducción en la siguiente nómina, ya que el supuesto lo que nos decía es que ella directamente procedió al reintegro ante el Tesoro sin dar ningún tipo de aviso ni decir nada, cuando lo que nos dice la normativa, el decreto 680-1984, es que el primer mecanismo será el de deducción en las siguientes nóminas. Únicamente en el caso de que no se hubiese podido realizar mediante deducción, se habría procedido el ingreso mediante el ingreso directo ante el Tesoro. Así que nada, con esto finalizaríamos la resolución del caso. Espero que os haya sido de gran utilidad estos pequeños apuntes acerca de los pagos indebidos y su obligación de reintegro. Nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.